el escritor con su escritura, con su cuento, con su novela, con su ensayo, incluso va a construir entonces un lector ideal, o es solamente un lector impertinente, nada más. No, ¿Cuál es el lector que usted quisiera? no, Marcelo es detestable, lo que pasa es que, pero Marcelo es una creación mía, entonces yo tampoco lo puedo odiar, es un personaje a mi papá entrañable, pero Marcelo no volverá a aparecer en esas novelas, ya Marcelo se va. Se desapareció, lo dejamos de lado porque no. Marcelo fue un recurso y fue un recurso muy bueno también, porque cuando uno escribe novelas también se vuelve como utilitario. Y hay personajes como Dean, él es un personaje de esos muleta que sirve para mostrar, para darle, digamos, relevancia a la protagonista y al secundario, ¿no es cierto? Hay ese tipo de personajes y eso es lo que uno aprende como en esa construcción del universo. Esos personajes tienen que estar claros. Entonces Marcelo no sería mi lector ideal. Sería como el conversador ideal. Pero no, el lector ideal, yo no había pensado realmente en eso. Porque yo creo que uno lo que se plantea como autor es cómo volverse un autor ideal para el lector. No mi lector ideal. Yo nunca he pensado, yo qué rico tener lectores. Pero es que el que debe ser ideal es uno, el autor ideal para el lector. Nunca me lo había planteado realmente mi lector ideal. Yo creo que, porque además hay tipos de lectores, hay el lector que llega al texto para pasar un buen rato, entonces rico, que si pasa un buen rato yo no se lo propicio, perfecto. Yo no le puedo pedir a todos que desentrañen el texto, que sean lectores interpretativos. No puedo negar el lector que se ubica en el terreno de la evasión, porque eso también es válido. Uno fundamentalmente coge una novela para evadirse de la realidad, ¿o no? Así sea una novela que no es una novela que no tenga un interés de dejar constancia sobre el mundo, sobre la época, sobre los grandes conflictos del hombre, que es lo que uno como autor se plantea, la muerte, la familia, los grandes temas siempre son los mismos. Entonces uno como autor se plantea dejar constancia de eso y hacer una reflexión profunda de eso. Pero te decía que la novela es un género de madurez. Yo no podría a los 20 años haber hecho las reflexiones que traté de hacer en este libro sobre la muerte, sobre la comunicación, sobre las relaciones entre las personas, sobre la soledad, sobre la incomunicación, que son los temas que yo tendría que decir, son los que atraviesan todo lo que yo he escrito desde los cuentos, la incomunicación, ¿no es cierto? El misterio por el milagro de la vida humana, por ejemplo, esas son preguntas fundamentales del ser humano que no han cambiado. Entonces, hay un lector que puede entender eso y lo puede captar y está bien, pero si hay un lector que no lo entendió, no lo captó, no sintió ese mensaje implícito, digamos, que uno quiere llevar, pues también, pues sí, ¿no es cierto? Entonces hay tipos de lectores. Lo importante es que el lector ideal para mí sería el lector que logre, ¿cuántas páginas tiene el libro? 400, que logre llegar a la página final, ¿o no? Ese sería el lector ideal, que no me deje esa novela por ahí empezada. Pero yo creo que eso no tiene que ver mucho con el lector, sino con uno, en que uno le entregue una obra, porque también hacerlo transitar por una cosa tan larga, pues y algo tiene que haber, alguna recompensa. Por ejemplo, los finales, a mí los finales trágicos no me gustan mucho. Debe haber algo de esperanza. La vida tiene finales tristes, pero también tiene esperanza. Entonces, los finales me gustan esperanzados. Y eso también es muy interesante en la novela. Los finales en el cuento, yo también me cansé como de eso, de que los finales en el cuento son como una bofetada para el lector y uno es consciente de eso. Démosle la cachetada al lector al final para que quede... ¿Cómo así? Hasta aquí llegué, se acabó, ¿y qué pasó aquí? Y entonces, porque el cuento es eso, dejar un poquito como desconcertado, desacomodado al lector. La novela se permite unos finales más, si no esperanzadores, por lo menos más serenos, más tranquilos, más... Así como hizo Violeta en ese avión, se sentó, se recostó, cerró los ojos y ya, porque es cíclico y es algo que va con el mundo interior. Y también está Emilio, que aparece al final, que es un personaje, solamente aparece al final, pero que también está anticipando una continuidad, después de que sabemos que esta es una trilogía. Sí.
y que le da también el título a la novela. Dice Emilio, un personaje que se conoce al final con Violeta, no les digo en qué circunstancias. Dice Emilio, tiempo habrá, la próxima vez nos veremos en Medellín, vamos a terminar, estar en Nueva York, ¿sí? Y espero que con tu pelo como es, recuerden esa pelea de Violeta con el rojo. Así no te guste, el amor es rojo como tu pelo, créeme. Violeta piensa en contestarle, también es roja la sangre de los muertos. Pero, más que agrega, pero nada más agrega. Solo le sonríe y le estampa el beso que le nace darle en la mejilla. Él la abraza con efusividad. Entonces aparece aquí este personaje, al final es un personaje que se adivina, todavía no está desarrollado, no sé si lo va a desarrollar en las otras novelas, pero se adivina con un personaje importante, fundamental para Violeta, si es que Violeta continúa en las otras dos novelas, y un personaje muy bello, me parece que tiene muchas posibilidades. Sí, es un personaje que era necesario presentarlo ahí, porque es el personaje que va a ser un personaje clave en la segunda, o está siendo, porque yo esa novela pues ya llevo mucho trabajo en esa novela, entonces, y va a estar al lado de Violeta, ¿no es cierto? Aquí ya la novela se va a desarrollar en Medellín, o se desarrolla en Medellín, con también unos flashbacks y unas referencias a Estados Unidos, porque siempre también hay como esa cosa de la inmigración, del colombiano que se va para Estados Unidos, lucha, vuelve a Colombia, o el colombiano que quiere irse para Estados Unidos, luchar allá, ¿no es cierto? Pero uno está allá y entonces quiere volverse para acá, está acá y entonces quiere estar allá, y entonces como toda esa cosa que se le genera a las personas cuando viven en el exterior, ¿no es cierto? Porque es haber tenido la oportunidad de estar en dos lados, y entonces allá hay cosas buenas que aquí no hay, pero es que aquí esto es mío, ¿no es cierto? Toda esa cosa de ser extranjero, de la inmigración, de la falta de oportunidades aquí, pero las oportunidades en otro lado, lo que se gana en otro lado, lo que se pierde también, entonces eso sigue pero fundamentalmente se va a desarrollar en Medellín. Es una historia que va a tener, por ejemplo, esta historia es una historia presente, una línea presente donde se va tejiendo una trama, y alrededor de eso todo un background, todo un pasado muy largo, y la que viene son 3 historias paralelas, porque la que viene es una novela que se desarrolla en un día. Unos personajes están, 6 personajes, a la hora del almuerzo se despiden, chao, chao, cada cual va por su lado y se dividen, y son 3 líneas paralelas de 3 personajes hasta el amanecer del otro día, lo que va a pasar con ese grupo, esas parejas de personajes, y esa es la novela. ¿Ya tiene editor, ya tiene editorial, ya podremos? No, me falta todavía, pero por lo menos ya encontré el tono, porque también encontrar el tono, encontrar la voz es difícil. Y cuando son tantos personajes, como yo te decía, que me molestaba ese narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente a veces en esa omnisciencia puede dejar perder como la distinción de un personaje con otro. Y como yo le doy tanta importancia al personaje, entonces tomé un riesgo en esta novela que estoy escribiendo, que la técnica principal es el diálogo. Ajá. Y entonces ahí sí me metí en otro problema más grande, porque hay que crearle una manera de hablar a cada uno. Y entonces, así sean de la misma cultura, cada personaje tiene que, porque a mí no me gusta la atribución, eso de dijo fulano, dice fulano, a mí no me gusta ese tipo de diálogo, excepto cuando es necesario hacer la atribución de quien está hablando, para que el lector no se pierda mucho, pero no me gusta porque es que uno en la vida real no habla con atribución. Tú y yo estamos hablando, dijo Elsa, dijo Lucía, ¿no es cierto? Entonces yo trato de que sea muy natural, sin atribución. Y eso es difícil. Sí, un poco a la manera de Saramago. Sus diálogos. Lo que pasa es que Saramago, pero yo sí los trabajo clásicos, yo los trabajo con guiones. Yo creo que el lector, pues hay que ayudarle también como un poquito al lector, de que sepa que este guioncito acá me está identificando que es otra persona la que habla. Obviamente con Saramago es una delicia, porque además es muy hábil, yo no sería capaz de hacer eso, que uno empieza a leer esos diálogos y al principio como que, ay, ¿quién habla? Pero eso finalmente, yo no sé él cómo logró eso, pero uno finalmente sabe quién está hablando. Pero porque ya sabemos cómo son los personajes y cuál es el universo de los personajes. Pero yo todavía no me atrevo a hacer, porque además eso es de Saramago. No, yo sigo como en el manejo clásico de los diálogos, de la separacióncita con el guión. Con el guión, y solamente los entrecomillados en el texto cuando son pensamientos o cuando el personaje se habla a sí mismo.
Entonces, bueno. Esta es una novela de viaje, como nos decía ahorita Marta, es una novela de transformación, es una novela también de paralelos, Medellín, Nueva York, la autora que también ejerció el periodismo, ya nos quedó claro, Violeta, que también deja de ejercer el periodismo, que está buscando también algo más en su vida, algo distinto. Y me llamó mucho la atención, Lucy, no quisiera dejarlo pasar por alto, porque en 2 ocasiones en la novela la narradora se refiere a una frase de John Reed. John Reed, también periodista, sí, poeta, activista revolucionario. Los que recuerdan de pronto la película Reds con Warren Beatty, está basada pues en la vida de John Reed. Y otro paralelo. Entonces, en la novela aparece en 2 ocasiones esta frase de John Reed: átomo, en este mundo de oscuridad y noche me encuentro solo. Y Violeta, después de la transformación, después de toda esa vida, toma la frase de John Reed y escribe, porque Violeta lo escribe, lo anota: átomo, en este mundo de atrocidad y crimen me encuentro viva. No quiero dejar de porque esos son como unos destellos, unos pequeños detalles, unos regalos, unas joyas que el escritor le ofrece al lector. Como en esos jueguitos de las maquinitas, esos juegos de video que va pasando el miquito y va cogiendo medallitas y estrellitas y todas estas cosas, pues y va como ganando puntos. Me parece que es fundamental porque no están allí para adornar el texto, sino para darle peso, sentido al texto, a la novela, a la historia y al personaje. Sí, yo lo pensé más desde el personaje. No, sí, son guiños que uno hace de todas maneras y tienen que ver como con lo que a uno le ha gustado, fue como la frase de Emily Dickinson, pero en este caso es más por el personaje, porque ayuda a construir el personaje, ¿no es cierto? Y es la manera, a partir de esa frase y como ella la reelabora, es decir, ella ya procesó todo su conflicto. Al escribir esa frase, que la ha perseguido siempre, ya le está diciendo al lector: procesó el conflicto. Finalmente, el gran milagro que es la vida está ahí, ¿no es cierto?, a pesar de todo, pero sigue viva, y eso es lo que ella finalmente va a comprender, que en medio de todo lo terrible que le pasó, de que le ha pasado, de las bombas, de los ataques, de los campos con guerrilleros, de las balas, de todo eso, finalmente está viva. Y que eso es lo que tiene que agradecer, porque la vida es muy corta para un ser humano, entonces finalmente está viva. Y ella nunca ha pensado en la muerte como una posibilidad o como una decisión personal, ¿no es cierto? Eso sí está muy claro en el personaje, ¿no es cierto? Sino que ha tenido antes es que luchar con la muerte, y con la muerte inmerecida y con la muerte violenta, no con la muerte natural como es la muerte, como debe ser la muerte, que es el sentido de la vida, la terminación del tiempo de cada uno es cuando se muere. Entonces lo que ella no puede lidiar es con la terminación de la vida por un método violento. Antes de dejarla con sus lectores actuales o futuros, el cuestionario Proust. Ah, ¿qué es eso? Me parece muy simpático. Dice James Lipton desde la Actors Studio que este es un homenaje que él le hace a Prévost. Sí. Pues como el que popularizó el cuestionario Proust. ¿Cuál es su palabra favorita? ¿En qué idioma? La que más le gusta. ¿En el idioma que qué? Serendipity. Me encanta, serendipity. Además tiene que ver mucho con los escritores. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Estrambótico. Estrambótico. Por estrambótica. Sí. ¿Qué la enciende en el sentido de la creatividad, de la espiritualidad o de la emocionalidad? ¿Qué me enciende? ¿Qué le gusta? ¿Qué le enciende? ¿Qué la llena de júbilo? El tiempo libre. ¿Qué la apaga? Las enfermedades, el dolor físico. ¿El propio o el ajeno? El mío, sobre todo el mío, porque es que cuando uno lo siente en uno es capaz de comprenderlo en otro. Pero obviamente en el otro es la impotencia,
En el otro la impotencia, pero en uno a mí sí me apaga, por supuesto. El dolor físico, no tengo tolerancia para el dolor físico. ¿Cuál es su insulto o su maldición preferida? En cualquier idioma. Me insulto. Eso que me golpeé mientras que estaba poniendo un clavo en la pared. ¿Y yo qué dije? Ay, Dios mío. No sé. Eso lo dirán quienes viven conmigo. Maldéngase o qué. Muy bien. ¿Cuál ruido o sonido prefiere? ¿Le gusta? ¿Su preferido? Ay, cuando uno mete la cabeza dentro de un río. Para mí eso es ese sonido, igual a eso. La cabeza metida dentro de un río o en una cascada. Sí. ¿Cuál ruido o sonido detesta? Pues que me moleste el rugido de la ciudad. El rugido de la ciudad me impresiona mucho, saber lo que los seres humanos hemos sido capaces de hacer. El rugido de la ciudad. ¿Cuál profesión distinta de la suya le gustaría ensayar? Científico, como estudiando en un laboratorio, me ha gustado. ¿Volver a las matemáticas? No tanto las matemáticas, de pronto la biología, como lo de estudiar las mariposas, de estudiar los bichos, estudiar como la naturaleza, como un científico de la naturaleza, como hacía por ejemplo Nabokov. Me hubiera gustado, porque Nabokov principalmente era un entomólogo y eso tal vez hizo que Nabokov fuera tan buen analista de la estructura literaria, por ejemplo. ¿Qué profesión no le gustaría tener por nada del mundo? Odontólogo. ¿O no? Y finalmente, Lucía, si el cielo existe, ¿qué le gustaría oír decir a Dios cuando llegue a las puertas del paraíso? Tranquila, aquí todo es mejor que en la tierra. Sí, pues sería lo único que uno que le dijera, ay, tranquila, ya, aquí todo es mejor que en la tierra. ¿O no? Sí. Muy bien, entonces los dejo con la escritora. Aproveche para preguntarles si tienen inquietudes, si ustedes son jóvenes escritores. Ya se deben dar cuenta que aquí le pueden sacar mucho jugo. Estas oportunidades que nos brinda la Biblioteca Cultural Luis Echeverría Villegas con este programa no se ven todos los días, se ven una vez al año, infortunadamente, Marta, nada más. Entonces, aquí queda con sus estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si no, ya con... Ay. Pero quédate, Elsa, ahí. No, quédate ahí, Elsa. La primera que... si no hubiera sido esta sesión de esta manera, como en entrevista, ¿de qué otra manera puede haber sido? Wow. No, pero no es boba, nunca, ninguna pregunta es boba. Si no hubiera sido esta sesión a manera como de entrevista. ¿Una conferencia o qué? Lucía, No. Conversando. Pues tenemos de Lucía para rato. Cuando la conocí la semana pasada me di cuenta, Lucía absolutamente sola, tiene tanto para decirnos. Les cuento que de la conversación que conversamos como 2 horas más o menos, Lucía, ¿cierto que sí? No hemos sacado ni la mitad, se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero muchas. Hoy dijo cosas nuevas, por supuesto.